Y si te dijera que no estás tan lejos de tu respuesta como piensas, que ese silencio que estás sintiendo, ese aparente estancamiento, no es abandono, es preparación. Sé lo que es mirar al cielo esperando una señal, orar con el corazón roto y sentir que nada se mueve. Pero quiero que escuches esto con el alma abierta. Solo porque no ves nada todavía no significa que Dios no esté obrando. A veces parece que todo a tu alrededor avanza y tú estás quieto, como si el reloj de los demás corriera más rápido mientras el tuyo está detenido. Pero hoy el Espíritu Santo quiere que sepas algo profundo. No estás perdiendo el tiempo, estás siendo fortalecido. Hay promesas que se activan primero en lo invisible. Hay milagros que comienzan en silencio. Dios no te ha ignorado. No se ha olvidado de tus oraciones. Él sigue siendo fiel, aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas. Este mensaje no es una coincidencia. Estás aquí porque tu alma necesitaba recordarlo, porque este puede ser el momento en que todo comience a cambiar. Así que antes de continuar, respira, haz una pausa. Y si lo sientes en tu corazón, escribe ahora mismo en los comentarios: confío en Dios aunque no vea nada. Él está obrando. Escríbelo como un acto de fe, como un grito silencioso de esperanza, porque tu fe escrita puede ser la puerta por donde entre lo que estás esperando. Número 1. El dolor de la pérdida aparentemente definitiva. ¿Alguna vez has sentido que lo perdiste todo y que no hay forma de recuperarlo? Tal vez no lo dices en voz alta, pero en lo profundo de tu alma vives con esa sensación, que lo mejor de tu vida ya pasó, que tus errores te costaron demasiado caro, que el tiempo se fue y que lo que fue simplemente ya no volverá. Hay heridas que no se ven, momentos que dejaron cicatrices, años que te arrebataron cosas que para ti eran irreemplazables. Y aunque caminas, trabajas, hablas, por dentro cargas una nostalgia silenciosa, como si vivieras con una constante pregunta sin respuesta. ¿Será que Dios puede restaurar algo que parece totalmente perdido? La Biblia tiene una promesa poderosa, una de esas que no solo se leen, sino que se sienten. Yo les restituiré los años que devoró la langosta. ¿Sabes qué significa eso? Que incluso los años que te robaron el dolor, la depresión, las decisiones equivocadas, las enfermedades, las traiciones, incluso esos años, Dios los puede redimir. Y no solo restaurarlos como eran, sino transformarlos en algo más profundo, más fuerte, más pleno. Pero entiendo si ahora mismo no lo ves, porque cuando la langosta del tiempo ha devorado tu esperanza, cuesta imaginar que aún puede haber fruto. ¿Has visto cómo se esfumaron oportunidades que tanto anhelabas? ¿Has sentido cómo relaciones que creías eternas se rompieron sin previo aviso? Tal vez soñaste con una vida distinta y hoy, mirándote en el espejo, te cuesta reconocer quién eres. Sientes que tu mejor versión se quedó atrapada en un pasado al que ya no puedes volver. Es ahí donde aparece el susurro más doloroso: ya es demasiado tarde para ti. Ese susurro no viene de Dios, viene del enemigo que quiere que te resignes, que aceptes la mentira de la irreversibilidad, que pienses que tu caso es la excepción a la gracia, que lo que perdiste ya no puede volver. Pero escúchame bien, si Dios dijo que puede devolver lo que fue devorado, entonces ni tu historia está terminada, ni tu propósito ha caducado. Sé que hay heridas que aún sangran, que hay noches en las que tu oración es un suspiro silencioso y días donde el cansancio de intentar otra vez te impide soñar. A veces ya ni siquiera sabes qué pedirle a Dios, porque has intentado tanto, fallado tanto, esperado tanto que tu fe se siente desgastada. Pero Dios no está pidiéndote una fe perfecta, solo te está diciendo: cálmate y confía. Porque lo que creías perdido para siempre, Él ya lo está restaurando desde adentro.
Y quizás no lo veas aún porque la restauración no siempre empieza en lo visible. A veces comienza en tu mente, en tu forma de pensar, en cómo dejas de compararte con otros que sí lo lograron, en cómo decides creer que tu historia sigue en construcción, aunque todo a tu alrededor te diga lo contrario. A veces comienza cuando dejas de preguntarte por qué lo perdiste y comienzas a preguntarle a Dios, ¿qué quieres construir ahora con esto que quedó roto? Muchos de los que están a tu alrededor, incluso con buenas intenciones, te han dicho que ya es muy tarde, que hay cosas que no se recuperan, que esa oportunidad ya no volverá, que esa persona ya se fue, pero nadie tiene la última palabra sobre tu vida excepto aquel que te la dio en primer lugar. El Dios que crea universos con su voz también puede redibujar tu historia con su amor, porque Él no se limita a lo que fue ni a lo que tú crees que ya no será. Él ve más allá. Él sabe restaurar en formas que ni siquiera imaginabas, y quizás hoy solo te queda una semilla de esperanza, tal vez solo un susurro de fe, pero eso es más que suficiente, porque no estás solo. Dios ha visto tus lágrimas cuando nadie más lo hizo. Ha escuchado tus pensamientos más oscuros, conoce el clamor escondido detrás de tu sonrisa, y aún así sigue diciendo, yo te devolveré los años, yo haré nuevo lo que fue roto, yo restauraré lo que diste por perdido. Así que calma, no necesitas forzar nada, no necesitas entender todo, solo necesitas confiar. Confiar en que lo que hoy ves como ruinas, mañana será testimonio. Confiar en que los años de sequía no son el final, sino el preludio de un nuevo fruto. Confiar en que tu historia no está detenida, solo está siendo reescrita por las manos del autor perfecto. Y si ahora mismo estás dudando, si estás tentado a rendirte, escúchame. Este mensaje no llegó a ti por casualidad. Dios está respondiendo a ese clamor que hiciste en silencio. Está diciéndote que no has sido olvidado, que tu historia no ha terminado, y que lo perdido, lo que creíste irrecuperable, será restaurado. Porque con Dios nunca es demasiado tarde, porque con Él nada está verdaderamente perdido. Cálmate y confía. Número 2. La naturaleza restauradora de Dios. Y si te dijera que para Dios, restaurar no es algo que hace de vez en cuando, sino algo que Él no puede dejar de hacer, porque no es simplemente una acción ocasional, es parte de su identidad. Así como el sol no puede dejar de brillar y el mar no puede dejar de moverse, Dios no puede dejar de restaurar. Lo lleva en su esencia, en su naturaleza, en lo más profundo de su ser. Él es el Dios que restaura, no como excepción, sino como expresión de su amor. Y cuando lo entiendes, algo se rompe dentro de ti. Dejas de ver tu historia como una colección de pérdidas y comienzas a verla como un terreno fértil para los milagros que están por venir. Salmo 23, verso 3 dice, «Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre». ¿Sabes lo que eso significa? Que incluso cuando te sientes roto, confundido, agotado, Dios no está buscando castigarte ni señalar lo que hiciste mal. Está restaurando tu alma, desde adentro, sin prisas, pero con precisión, porque conoce cada rincón de tu dolor, cada parte que se desvió del camino, y aún así te guía con ternura, como un buen pastor que conoce el terreno mejor que la oveja. Cuando David dice, confortará mi alma, no está hablando de un consuelo superficial, no es el tipo de alivio momentáneo que se va con el próximo problema. Es un consuelo que repara, que desarma la mentira, remueve la culpa, sana lo profundo y te recuerda quién eres. Ese confort no solo calma la herida, la transforma. Porque cuando Dios toca algo, no lo deja igual, lo devuelve a su diseño, a su propósito, y muchas veces lo hace incluso mejor que antes. Tu alma tiene un GPS espiritual. Aunque te hayas alejado,
Aunque hayas tomado rutas oscuras, aunque hayas tropezado con caminos equivocados, hay algo en tu interior, sembrado por Dios mismo, que te sigue empujando hacia tu restauración. Ese impulso que te trajo a escuchar esto hoy no es casualidad. Es Dios guiándote, llamándote, recordándote que no terminaste, que solo te estás reubicando. Y no solo te guía por sendas de justicia. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que Dios no solo quiere sacarte del hoyo, quiere llevarte por un camino donde recuperes lo que perdiste, donde el enemigo tenga que devolver lo que robó, donde lo que fue dañado sea compensado por la gracia, porque su justicia no es castigo, es restauración, y cada paso que das hacia tu propósito es un acto de restitución divina. Muchos confunden reparar con restaurar, pero no es lo mismo. Reparar es arreglar lo que está roto, restaurar es devolver el diseño original y muchas veces mejorarlo. Dios no quiere solo poner una curita sobre tu pasado, quiere escribir un nuevo capítulo que glorifique su nombre. Quiere que tu historia, marcada por la caída, sea transformada en una historia de redención. Y no lo hace para demostrar que tú eres perfecto, lo hace para mostrar que Él es fiel. Porque el amor de Dios no tolera pérdidas permanentes. Él no se resigna a ver a sus hijos vivir en derrota. No dice, bueno, eso se perdió, hay que seguir. Él va por la oveja perdida. Él busca la moneda extraviada. Él espera al hijo pródigo. Y cuando lo encuentra, lo restaura con dignidad, con honra, con propósito renovado. Porque ese es su carácter. No lo puede evitar. Y si sientes que el proceso está tardando, quiero que recuerdes algo. Dios no hace restauraciones a la ligera. No está poniendo parches, está reconstruyendo desde el fundamento, y eso requiere tiempo, pero también garantiza estabilidad. Porque lo que Dios restaura no se cae con el primer viento. Lo que Él edifica permanece. Tal vez hoy no ves el final, tal vez no sabes cómo vas a salir de esto, pero escúchame, Dios no ha terminado contigo. De hecho, está apenas comenzando. Y mientras tú solo estás viendo pedazos rotos, Él ya ve el lienzo completo. Él ya visualiza cómo todo encajará, cómo lo que parecía pérdida será tu plataforma, cómo tu historia traerá esperanza a otros que sienten lo mismo que tú sentiste. Y sí, también es por eso, porque tu testimonio será parte del plan. Porque lo que hoy te duele, mañana será parte de un mensaje que salvará, inspirará, levantará. Dios quiere que tú seas evidencia viviente de que aún hay esperanza, de que aún hay redención, de que aún se puede empezar de nuevo. Y cuando eso pase, no solo tú serás bendecido. Todos los que escuchen tu historia sabrán que el Dios que restauró tu alma también puede restaurar la suya. Así que no te preguntes más si Dios te va a restaurar. Esa pregunta ya está respondida en su naturaleza. La pregunta ahora es, ¿estás dispuesto a confiar incluso cuando no entiendes el proceso? Porque si logras calmar tu corazón, si decides confiar, entonces podrás ver con tus propios ojos que lo que parecía perdido para siempre, Dios lo hará nuevo otra vez. Número 3. Activación de la comunidad de fe. ¿Alguna vez has sentido que ya se te pasó el tiempo? Que las oportunidades que soñabas ya expiraron, que otros sí llegaron a su destino, pero tú te quedaste atrás. Tal vez hoy estás luchando con esa voz silenciosa que te dice que tu momento ya fue, que lo que creíste perdido nunca volverá. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Con Dios, tu tiempo no ha pasado, tu tiempo está siendo preparado. La palabra de Dios en Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso significa que Dios no trabaja con relojes humanos, trabaja con momentos perfectos. Lo que para ti parece una espera interminable, para Él es parte de un proceso intencional. No estás olvidado, estás en formación.
no estás tarde, estás a punto. Y cuando lo entiendes, la ansiedad comienza a perder fuerza. Dios no improvisa, Él no se le escapa nada, Él no se olvida de ti. Al contrario, está organizando cada detalle de tu vida para que llegue a ti justo a tiempo, no cuando tú quieras, sino cuando estés listo. Porque si te lo diera antes, quizás lo perderías. Si te entregara ahora eso que tanto anhelas, tal vez no podrías sostenerlo. Y como Padre sabio y amoroso, no quiere darte algo que te dañe, quiere darte algo que te bendiga de forma duradera. Mira tu vida como un libro. Hay capítulos alegres, otros tristes, algunos difíciles, pero ninguno de ellos es el final. Solo son parte del desarrollo. Puede que este capítulo te duela, pero eso no significa que tu historia haya terminado. Dios sigue escribiendo. Él no ha cerrado el libro. Él está trabajando en el próximo párrafo. Y te aseguro, ese nuevo capítulo se escribirá con restauración, con esperanza y con propósito renovado. El problema, muchas veces, es que no entendemos los tiempos de Dios. Y cuando no entendemos sus tiempos, nos desesperamos. Pero cuando sincronizas tu corazón con su reloj divino, algo poderoso sucede. La desesperación se transforma en expectativa. La ansiedad se convierte en adoración. Ya no preguntas, ¿cuándo, Señor?, sino, ¿qué estás formando en mí mientras espero? Porque sabes que la demora no es castigo, es preparación. Tu invierno no es señal de muerte, es señal de que viene primavera. El dolor que estás sintiendo ahora, el silencio que estás atravesando, la espera que te pesa, todo eso está abriendo espacio para lo nuevo que viene. La pérdida que viviste no es la última palabra, solo es la antesala del renacer. Y créeme, cuando Dios restaura no lo hace a medias. Él trae belleza en lugar de cenizas, gozo en lugar de lamento, danza en lugar de duelo. Y aquí es donde entra algo clave. La comunidad de fe. No estás solo en esta espera, no eres el único esperando un milagro, una restauración, un nuevo comienzo. Hay una familia espiritual caminando contigo. Y a veces, escuchar el testimonio de otros no solo te inspira, te confirma que tu tiempo también llegará. Si Dios lo hizo con ellos, también lo hará contigo. Él no hace acepción de personas, hace cumplimiento de promesas. Es por eso que hoy quiero invitarte a hacer algo muy sencillo, pero profundamente espiritual. Escribe en los comentarios, confío en los tiempos de Dios para mi vida. No lo escribas como un ritual, escríbelo como una declaración de fe, como un acto profético, como una forma de decirle al cielo, aunque no entiendo, confío. Aunque no veo, espero. Aunque me duela, no soltaré lo que Dios me prometió, porque cuando declaras fe, aceleras milagros. Tus palabras tienen poder. Cuando eliges creer, incluso sin evidencias, estás honrando al Dios que ve lo que tú no ves. Estás sembrando confianza en medio del caos. Estás diciendo, no me muevo por las circunstancias, me muevo por lo que Él ha dicho. Y esa fe es la que agrada a Dios. Esa fe es la que activa lo sobrenatural. Esa fe es la que convierte esperas en testimonios. Así que respira, calma tu mente. No te compares con el tiempo de otros. No mires su cosecha sin recordar que tú también estás sembrando. No te frustres si no ha llegado aún, porque todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, y la tuya está en camino. Dios no se ha olvidado de ti. Él no llegó tarde, Él no cambió de opinión, Él está orquestando todo para que en el momento exacto lo que creías perdido vuelva, y no solo vuelva, sino que regrese con mayor gloria, con mayor sentido, con propósito divino, porque tu restauración ya fue escrita. Solo espera su hora, así que no te rindas, no te aceleres, no pierdas la fe, porque si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Cálmate, confía, tu tiempo no ha pasado, solo está siendo preparado, y cuando llegue, será perfecto.
Número 4. El silencio no es abandono. ¿Alguna vez has sentido que oras, esperas, buscas y del otro lado solo hay silencio? Como si tus palabras rebotaran en el techo, como si tus lágrimas cayeran al suelo sin eco, como si Dios ya no respondiera. Tal vez estás atravesando una de esas etapas donde todo se siente quieto, pero no en paz, sino en incertidumbre. Y en medio de ese silencio, te haces la pregunta que muchos han hecho antes que tú. ¿Dónde está Dios cuando no lo oigo? Y aquí quiero compartirte algo que puede cambiar tu forma de ver completamente este momento de tu vida. El silencio de Dios no es su ausencia, es la evidencia de que Él está obrando más intensamente. Cuando no escuchas su voz, no es porque se ha ido, es porque está tan enfocado trabajando en lo que has pedido, que no necesita darte explicaciones, solo resultados. Como un artista que se sumerge en la obra sin distracciones, como un cirujano que se concentra durante la operación más delicada, así está Dios contigo ahora mismo. Isaías 55, versos 8 y 9, lo dicen con claridad. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sabes qué significa esto? Que mientras tú estás tratando de entender lo que pasa desde tu perspectiva limitada, Dios está viéndolo todo desde arriba, desde un lugar donde ya conoce el final de tu historia. Mientras tú te preocupas por el ahora, Él está obrando para lo eterno. A veces queremos que Dios nos explique todo. Queremos saber por qué pasó lo que pasó, por qué tardó tanto, por qué esa puerta se cerró, por qué no se dio esa relación, ese trabajo, ese sueño. Pero Dios no siempre explica, porque no tiene que justificar sus caminos. Lo que sí promete es cumplir. Y en lugar de darnos razones, nos da resultados. Aunque tarden, aunque no se vean aún, aunque estén en silencio. Y aquí hay algo profundo que debes recordar. La forma en que interpretas el silencio de Dios dice mucho sobre tu relación con Él. Si lo ves como abandono, es porque tal vez no conoces aún lo suficiente su carácter fiel. Pero si lo ves como una pausa sagrada, como un susurro escondido que está preparando algo grande, entonces tu fe comienza a madurar. Porque empiezas a confiar no por lo que oyes, sino por lo que sabes. Y tú sabes que Dios no miente, no falla, no llega tarde. Piensa en esto. Si Dios hiciera las cosas como tú piensas, recibirías menos de lo que Él tiene planeado. Porque su silencio es parte de su estrategia. Está protegiendo algo, está ajustando detalles, está haciendo espacio para una bendición más grande. Y a veces guarda silencio para sorprenderte, porque el amor también sorprende, y Dios, que es amor, quiere darte más de lo que imaginas. Lo que estás viviendo ahora, ese aparente silencio, no es castigo, es entrenamiento, porque en el silencio crece la fe. En el silencio se fortalecen los músculos espirituales que no se desarrollan cuando todo es fácil y rápido. En el silencio aprendes a sostenerte de lo invisible, a caminar por fe y no por vista, a aferrarte a las promesas cuando no sientes las emociones. Y esa es la fe que Dios honra. También, en medio del silencio, se cultiva algo precioso, la intimidad. Porque cuando decides seguir creyendo, aún sin señales, estás amando a Dios por quien es, no por lo que hace. Y eso es amor maduro, es confianza profunda. Es decir, no entiendo, pero confío. No escucho, pero sé que estás. No veo, pero sigo caminando. Ese tipo de fe toca el corazón de Dios como pocas cosas lo hacen. Y si alguna vez has sentido que el cielo está en silencio contigo, quiero que recuerdes esto.
Los cielos estuvieron en silencio durante 3 días cuando Jesús fue sepultado, pero en ese silencio se estaba preparando la resurrección más gloriosa de la historia. Así que si hoy no oyes nada, no te desesperes. Quizás estás en los días previos a tu resurrección personal. Tal vez Dios está a punto de restaurarte como nunca antes. Y por eso guarda silencio, porque está enfocado, trabajando con todo su poder, en lo que pronto verás con tus propios ojos. Y si el silencio de Dios fuera en realidad su concentración más intensa sobre tu vida, y si ese aparente abandono fuera, en verdad, el momento en que Él más cerca está, aunque no lo sientas, hoy quiero que lo veas con una nueva perspectiva. Dios no está lejos, está más cerca que nunca. Y aunque ahora no lo escuches, pronto lo verás obrar. Solo cálmate y confía, porque lo que creías perdido para siempre está a punto de ser restaurado por el Dios que nunca deja de trabajar en silencio por amor a ti. Número 5. Job, la restauración después de la pérdida total. ¿Y si lo que perdiste no fue el final, sino el inicio de algo más grande? ¿Y si esa pérdida que sentiste como el momento más doloroso de tu vida es en realidad el terreno donde Dios va a edificar tu restauración más gloriosa? Mira el caso de Job, un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios, y sin embargo, lo perdió todo. En un mismo día se quedó sin hijos, sin bienes, sin salud, sin apoyo. Todo lo que lo rodeaba se desmoronó. Pero aquí está lo más impactante: no perdió su fe. La historia de Job no es una tragedia, es una revelación. No se trata solo de un hombre que lo perdió todo, sino de un corazón que, incluso en medio del polvo, supo decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y es ahí donde comienza lo sobrenatural, porque cuando Job eligió adorar en lugar de quejarse, cuando eligió confiar en lugar de maldecir, abrió un portal espiritual que lo llevaría a recibir el doble de lo que había perdido. Dice el capítulo 42, verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Te das cuenta? La restauración no fue solo devolverle lo que tenía, fue ascenderlo a un nivel superior. Porque ahora Job no solo tenía bienes, también tenía una fe a prueba de todo. No solo tenía familia, también tenía una relación con Dios más íntima, más profunda. No solo tenía lo material, tenía lo eterno. Muchos leen la historia de Job y se enfocan en la pérdida. Pero lo que realmente marca su vida es lo que sucede después. Job se convierte en símbolo de restauración multiplicada, y eso nos habla a nosotros hoy, porque tal vez tú también estás pasando por un proceso donde sientes que lo has perdido todo: relaciones, salud, oportunidades, sueños. Pero lo que hoy ves como una ruina, Dios ya lo está viendo como cimiento. Lo impresionante es que esa restauración llegó después de que Job oró por quienes lo habían herido. Sí, por esos amigos que no lo entendieron, que lo acusaron injustamente, que intentaron explicarle su dolor con lógica humana, y aún así Job oró por ellos. Porque el corazón que perdona abre las puertas de su propia bendición. La oración por otros, incluso por los que te señalaron, es muchas veces el catalizador de tu milagro. Y sí, hubo una esposa que perdió la fe antes que él, que le dijo que maldijera a Dios y muriera, y eso también pasa. En los momentos más oscuros, a veces las personas más cercanas también colapsan. No porque no te amen, sino porque no entienden el propósito del proceso, y tú no puedes dejar que la incredulidad ajena apague tu esperanza. Porque mientras otros se rinden, tú sigues creyendo. Hay algo más que no podemos pasar por alto: el tiempo. La restauración de Job no fue instantánea. Hubo un proceso, un espacio entre el dolor y la restitución. Y en ese espacio, Dios estaba moldeando su carácter. Porque para recibir el doble,
Tienes que tener una estructura interna que lo pueda sostener. A veces no es que Dios no quiera darte, es que aún está preparándote para que cuando llegue no lo pierdas. Y aquí es donde viene esa verdad que cambia la perspectiva de todo. Job no es recordado por su riqueza inicial, sino por su fidelidad en medio de la pérdida. Su testimonio más poderoso nació de su dolor más profundo. Y es lo mismo contigo. Lo que estás viviendo ahora no será el final por el que serás recordado. Será la base de un testimonio que tocará vidas, que inspirará fe, que demostrará que Dios restaura. Piensa esto por un momento. Si Job hubiera sabido desde el principio que todo lo que perdería sería restaurado al doble, ¿cómo habría vivido su dolor? Tal vez con menos miedo, tal vez con más paz, tal vez con esperanza anticipada. Y ahora tú lo sabes. Tú ya conoces el final de la historia. Sabes que lo que parece pérdida es preparación, que lo que parece silencio es estrategia, que lo que parece abandono es diseño divino. Así que no temas si hoy estás en medio del valle. No te desesperes si sientes que lo has perdido todo, porque Dios no ha terminado. Él sigue escribiendo. Y cuando llegue tu capítulo 42, lo que vendrá será mejor de lo que perdiste. Lo que parecía el final será en realidad un nuevo comienzo. Y no solo volverás a tener, tendrás el doble. Cálmate, confía. Lo que creíste perdido para siempre, Dios lo está preparando para devolvértelo con gloria. Como con Job, tu prueba más dura puede convertirse en tu testimonio más grande. Porque con Dios, perder todo muchas veces es la única forma de ganar mucho más. Número sí es la guerra espiritual contra la desesperanza. ¿Sabías que cuando estás a punto de ser restaurado, los ataques a tu mente se intensifican? ¿Te has dado cuenta de que justo cuando comienzas a levantar la cabeza con esperanza, aparece una oleada de pensamientos que te susurran: no vas a salir de esta? Dios no va a hacer nada. Ya es demasiado tarde para ti. Eso no es casualidad, es guerra espiritual. Es una estrategia específica, calculada, diseñada por el enemigo para aplastar lo único que sostiene tu avance, tu esperanza. Efesios 6:11 nos da la clave. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí la palabra clave es acechanzas. El enemigo no improvisa, él estudia tus heridas, tus puntos débiles, tus frustraciones, y cuando detecta que tu restauración está cerca, lanza sus dardos más venenosos contra tu mente y tu corazón. No porque tengas menos fe, sino porque estás más cerca. Es su forma de intentar detenerte justo antes del cumplimiento. Por eso es tan importante que entiendas que no todos los pensamientos que aparecen en tu mente vienen de ti. Muchos de ellos son dardos, ideas disfrazadas de lógica, frases repetidas como verdades, pero que en realidad son mentiras programadas. Mentiras como: nunca te vas a recuperar, ya no hay esperanza para ti, todo lo que perdiste es irrecuperable. Esos no son pensamientos tuyos, son ataques. Y si los crees, ellos se convierten en una fortaleza que bloquea la restauración que Dios ya preparó para ti. Pero no estás desarmado. Dios te ha dado una armadura, y una de las piezas más poderosas es el escudo de la fe. ¿Sabes cómo se usa? Declarando lo que Dios dice, incluso cuando todo lo demás grita lo contrario. Cada vez que afirmas una promesa, estás levantando un escudo. Cada vez que dices: Dios no ha terminado conmigo, estás apagando un dardo. Cada vez que decides declarar: mi restauración viene en camino, estás ganando terreno en esta batalla invisible. Y sí, hay algo más. El enemigo también usará circunstancias, personas y hasta silencios para hacerte dudar. Tal vez alguien cercano te ha dicho: tienes que aceptar que eso ya no va a pasar. Tal vez una mala noticia te hizo sentir que todo va para atrás. Tal vez llevas semanas, meses y todo parece estar igual,
Pero cuando las cosas no se mueven afuera, es porque algo se está moviendo adentro, en el espíritu, en lo invisible, y es ahí donde necesitas permanecer firme. Muchos creen que la desesperanza es solo una emoción pasajera o una reacción natural, pero en realidad muchas veces es un ataque directo a tu destino. Si el enemigo logra convencerte de que ya no vale la pena esperar, entonces dejarás de orar, dejarás de creer, dejarás de moverte en fe. Y cuando eso pasa, se detiene el avance, porque la restauración no se recibe desde el miedo, se recibe desde la fe. Y aquí hay otra verdad poderosa. Tu boca es tu mejor arma. Con lo que digas puedes cancelar o acelerar lo que viene. Si tu boca repite las mentiras del enemigo, estás reforzando su plan. Pero si tu boca repite las promesas de Dios, estás cooperando con el cielo. Por eso es tan importante hablar vida, incluso en medio del dolor. Decir, aunque no lo veo, creo. Aunque no ha pasado, espero. Aunque duele, confío. Esas declaraciones no solo cambian tu ambiente espiritual, cambian tu interior. Hay momentos en los que la desesperanza intenta envolverlo todo. Se disfraza de cansancio, de resignación, de lógica. Pero tú no fuiste creado para vivir resignado. Fuiste creado para ver la gloria de Dios. Y por eso hoy necesitas discernir qué pensamientos estás aceptando, cuáles son tuyos y cuáles vienen del enemigo. Porque no todo lo que piensas es verdad, no todo lo que sientes es definitivo, no todo lo que parece perdido está perdido. Tal vez el enemigo ha intentado hacerte creer que tu restauración ya no es posible, que lo que creíste perdido nunca volverá. Pero si ese pensamiento ha sido tan insistente últimamente, tómalo como una señal. Porque cuando el infierno se agita, es porque el cielo se está acercando. Cuando el ataque aumenta, es porque el milagro está cerca. Y cuando la desesperanza te golpea con más fuerza, es porque estás a punto de recuperar lo que parecía irrecuperable. Hoy te digo como un entrenador en medio de la batalla, no bajes los brazos, no sueltes tu fe, no cedas a la desesperanza. Ponte toda la armadura, habla la palabra, declara vida y mantente firme, porque lo que creías perdido para siempre, Dios lo va a restaurar. Solo cálmate, confía, pelea esta batalla con la certeza de que ya eres más que vencedor. Porque si estás bajo ataque, es porque estás en la puerta de algo grande, y lo que viene será mejor de lo que imaginaste. Número 7. Fundamento bíblico, Dios de imposibles. ¿Quién te dijo que ya era imposible? ¿Quién dictó sentencia sobre tu situación como si Dios no tuviera la última palabra? Hoy quiero recordarte algo que puede transformar no solo lo que crees, sino lo que vives. La palabra imposible no existe en el vocabulario de Dios. En Lucas 1:37, el ángel lo dijo con claridad, porque nada hay imposible para Dios. No algunas cosas, no ciertas cosas, nada, absolutamente nada. Los seres humanos tenemos la costumbre de poner etiquetas, caso perdido, situación irreversible, relación rota, sueño muerto, pero para Dios no existen casos cerrados, solo existen casos pendientes de intervención divina. Lo que para el médico es terminal, para Dios es restauración en proceso. Lo que para el abogado es causa perdida, para el cielo es solo un escenario más donde Él puede mostrar su justicia. Lo que para ti ya no tiene solución, para Él ni siquiera representa un desafío, porque no hay jerarquía de dificultad cuando hablamos del Dios que creó el universo con una palabra. Cuando el ángel le anunció a María que sería madre sin haber conocido varón, no trató de explicarle cómo sería posible, no le dio fórmulas ni razones humanas, solo declaró una verdad eterna. Nada es imposible para Dios. Porque el cielo no necesita convencer, solo necesita que creas. Y es ahí donde muchas veces fallamos, no porque dudemos del poder de Dios, sino porque dudamos de que Él quiera usarlo en nuestra historia. Pero la fe verdadera
no es solo saber que Dios puede, es confiar en que Dios quiere, que su deseo es restaurarte, sanarte, devolverte lo que perdiste y mostrarte que su amor no tiene límites. Y es que cada imposible que enfrentas hoy tiene un propósito oculto: preparar el escenario para tu testimonio de mañana. ¿Cuántas veces has escuchado historias que te estremecen? Gente que sanó cuando los médicos dijeron que no había nada que hacer. Familias restauradas cuando todo estaba destruido. Puertas abiertas donde solo había muros. ¿Sabes qué tenían en común esos casos? Todos eran imposibles hasta que Dios intervino. Así que no te compares con los milagros de otros, míralos como señales. Porque si Dios lo hizo con ellos, lo hará contigo. Dios se especializa en lo que nadie más puede hacer. Y cuando Él actúa, no lo hace a medias. Él no restaura parcialmente, no sana por partes, no responde de forma incompleta. Cuando Dios interviene, todo se transforma. Lo perdido regresa, lo roto se recompone, lo muerto resucita, porque su poder no tiene grados de dificultad. Para Él, resucitar a Lázaro después de 4 días no fue más complicado que crear al hombre del polvo. Todo es igual de fácil para su voz creadora. Y si hoy estás rodeado de imposibles, quiero que sepas algo: no estás en un punto final. Estás en el lugar exacto donde Dios ama intervenir, porque los imposibles son la oportunidad perfecta para que Él demuestre su gloria. Él permite que llegues al límite, no para destruirte, sino para revelarte que su poder empieza justo donde terminan tus fuerzas. Que su palabra tiene la capacidad de revertir todo lo que la lógica, la ciencia y la experiencia dicen que no se puede cambiar. Los límites que tú ves no definen las posibilidades de Dios, porque los caminos de Él son más altos que los tuyos, y sus pensamientos van mucho más allá de tu entendimiento. Él no está sujeto al tiempo, ni a las estadísticas, ni a las opiniones humanas. Él está por encima. Y si decides creerlo de verdad, si te atreves a orar como alguien que sabe que su Dios no tiene límites, tu vida cambiará. Porque cuando tu fe se alinea con su poder, los milagros no son opcionales, son inevitables. Así que no te enfoques más en lo difícil, no repitas que es complicado, que ya fue demasiado tiempo, que ya nada puede hacerse. Cambia tu enfoque, declara lo que el cielo dice: para mi Dios esto no es imposible. Y cada vez que lo hagas, estás activando una dimensión de fe que rompe cadenas, que abre caminos, que sana cuerpos y restaura almas. Y ahora te hago una pregunta directa. Si de verdad creyeras que nada es imposible para Dios, ¿cómo cambiaría la manera en que oras por tu situación? ¿Cómo cambiaría tu forma de hablar de tu futuro? Porque la fe no se demuestra solo en lo que sientes, sino en lo que declaras. Y hoy puedes comenzar a hablar como quien ya sabe que la restauración viene, que lo que parecía perdido para siempre será devuelto, que tu historia no termina en el dolor, sino en la gloria. Porque si nada es imposible para Dios, entonces todo es posible para ti que crees. Cálmate. Confía, el cielo no se ha cerrado, Dios no ha renunciado a ti, solo está esperando que actives tu fe, y cuando lo hagas, prepárate, porque vas a ver que lo imposible con Dios es solo el inicio de un milagro. Número 8. 3 principios de la espera confiada. Esperar no significa cruzarse de brazos y resignarse. Esperar en Dios es una forma activa de fe. Es una declaración silenciosa que grita: confío en que lo que Dios dijo, Dios lo hará. La Biblia dice en Lamentaciones 3, 25 y 26: bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, y esta espera, cuando es bien entendida, puede acelerar tu milagro, porque no es pasiva, es poderosa. Es una espera que construye, que prepara, que alinea. El primer principio que debemos entender es que esperar
no es sinónimo de quedarse quieto, es mantenerse expectante. La espera bíblica es un estado de preparación activa. Es como una novia que se prepara para el día de su boda. Aunque no ha llegado el momento, cada acción es una expresión de certeza. Tú también estás esperando algo de parte de Dios, una respuesta, una sanidad, una restauración. Entonces pregúntate, ¿estás esperando como quien duda o como quien se está alistando? Porque mientras tú haces tu parte con fe, Dios está haciendo la suya desde el cielo. Él no se demora, Él trabaja en el tiempo perfecto. Lo segundo que acelera tu milagro es la alabanza anticipada. Cuando alabas a Dios por lo que aún no ha llegado, estás enviando un mensaje claro al mundo espiritual. Ya lo veo en mi espíritu, por eso lo celebro con mi boca. Esa es una fe que conmueve el corazón de Dios, porque cuando puedes cantar en medio del valle, estás diciendo, no necesito ver para creer. Mi confianza está anclada en lo que Él dijo, no en lo que yo veo. Y cada nota de alabanza que entonas antes del milagro es como una semilla que abre camino para su cumplimiento. También es clave aprender a callar las quejas sin callar las peticiones. Hay personas que, en medio de la espera, dejan de orar porque se sienten frustradas. Pero eso es un error. Dejar de pedir no es señal de madurez, es muchas veces señal de resignación. La Biblia nos enseña que clamemos sin cesar. Lo que sí debemos callar son las quejas, las murmuraciones, las comparaciones, porque esas son voces que entorpecen el proceso. La queja frena lo que la oración empuja. Por eso, sigue pidiendo, sigue creyendo, pero hazlo desde la gratitud, no desde la impaciencia. Otro principio poderoso es este: la esperanza que espera en esperanza multiplica resultados. No se trata solo de esperar algo bueno, se trata de esperar creyendo que será mejor de lo que imaginas. Eso es lo que hace que la espera sea alegre, no amarga. No te enfoques en el tiempo que ha pasado, enfócate en el tipo de Dios que tienes, un Dios que nunca llega tarde, pero siempre llega con abundancia. Y esa esperanza vibrante, esa actitud que dice, viene algo glorioso, prepara tu corazón para recibir con gozo lo que Dios ha estado formando en secreto. Tu actitud durante la espera determina la calidad de lo que recibes. Hay quienes reciben el cumplimiento de la promesa, pero lo hacen con amargura, con desconfianza, con corazones endurecidos por la frustración. Otros, en cambio, reciben con gozo, con gratitud, con humildad. Y esa diferencia se cultivó durante la espera. Por eso hoy Dios te está diciendo, no solo esperes, espera bien, espera con gratitud, con obediencia, con alegría. Porque esa forma de esperar revela cuánto crees realmente en lo que viene. Y aquí van algunas herramientas prácticas para hacer de tu espera una plataforma de milagros. Primero, aprende la disciplina de agradecer antes de recibir. Cada vez que digas, gracias, Señor, porque lo estás haciendo, estás diciendo, estoy tan seguro de tu fidelidad que no necesito evidencias para darte honra. Esa es fe en acción. Segundo, mantén tus rutinas de fe. No descuides tu oración, tu lectura bíblica, tu adoración. Tu comunión con Dios no puede depender de las circunstancias. Es precisamente en la espera donde más necesitas estar conectado. También es importante rodearte de personas que estén creyendo, que también estén esperando, porque la fe es contagiosa. Una comunidad de fe puede sostenerte cuando tus fuerzas flaquean. Escuchar testimonios, compartir tus luchas, recibir una palabra a tiempo, todo eso alimenta tu esperanza. Y por último, prepárate, de verdad. Haz espacio para lo que estás esperando. Si estás orando por un trabajo, actualiza tu CV. Si estás esperando una reconciliación, trabaja en tu carácter. Si esperas sanidad, cuida tu cuerpo. Esa preparación es una declaración silenciosa que dice, sé que viene, por eso me alisto. Entonces, hoy te dejo esta reflexión.
Y si el único cambio que necesitas no está en tus circunstancias, sino en tu manera de esperar. Y si empiezas a esperar como quien sabe que el milagro es inevitable, no improbable. Y si decides confiar con calma, alabar con gozo, prepararte con fe, porque lo que creías perdido para siempre no está perdido, está en proceso, está siendo restaurado. Y si sabes esperar con el corazón alineado al cielo, no solo llegará mejor de lo que imaginabas. Cálmate, confía, espera como quien sabe que ya fue escuchado, porque Dios no está indiferente, está trabajando, y lo que viene será glorioso. Número 9. La mujer tsunamita. Fe en crisis. La historia de la mujer tsunamita es una de esas escenas en la Biblia que detienen el corazón, porque no es solo un relato de milagro, es un retrato de fe madura, de convicción profunda, de una fe que no tiembla aunque el mundo se derrumbe. En Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 26, el profeta Eliseo envía a su siervo a preguntarle: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien al niño? Y ella, con el alma rota por dentro, con el cuerpo sosteniéndose por la esperanza, responde con una sola palabra: bien. Bien, no porque todo estuviera bien. Su hijo acababa de morir. Su mundo acababa de colapsar. Y sin embargo, de su boca no salió queja, ni desesperación, ni derrota. Salió una declaración profética. Porque bien no era una descripción de su presente, era una afirmación del final que Dios aún podía escribir. Ella no estaba mintiendo, no estaba en negación, estaba hablando desde una dimensión más alta, la fe. Una fe que no se rinde ante lo que ve, porque ya confía en lo que Dios puede hacer. Y esto es lo que muchos de nosotros necesitamos aprender en medio de la crisis. Que nuestra boca no puede ser simplemente un eco de la tragedia, tiene que ser un instrumento del cielo, porque lo que declaras en tu peor momento puede cambiar el desenlace de tu historia. Hay poder en las palabras. Proverbios lo dice: la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y esta mujer tsunamita lo entendía. Ella sabía que en ese momento su respuesta no era trivial, era decisiva. Mucha gente a su alrededor habría esperado otra cosa. Habrían entendido si ella lloraba, si gritaba, si se desmoronaba. De hecho, culturalmente, se esperaba que expresara su duelo de forma dramática. Pero ella no lo hizo, no porque no sintiera dolor, sino porque sabía que su dolor no tenía la última palabra. Su hijo estaba muerto, sí, pero su fe estaba viva. Y mientras la fe respira, aún hay esperanza. No confundas esta historia con negación emocional. Ella no estaba ignorando la muerte de su hijo. Estaba declarando que la historia no había terminado. No estaba diciendo que nada había pasado. Estaba diciendo que Dios aún podía intervenir. Porque hay una gran diferencia entre negar una realidad y declarar una promesa. La negación ignora los hechos. La fe enfrenta los hechos, pero se ancla en una verdad superior. Dios no ha terminado. Y aquí viene una verdad poderosa. Cuando dices bien en medio del caos, no estás fingiendo, estás profetizando, estás llamando lo que no es como si ya fuera, estás diciendo: no entiendo cómo, pero sé en quién he creído. Porque la mujer tsunamita no tenía una estrategia humana. Ella no iba a un médico, no buscaba explicaciones. Ella fue directamente al hombre de Dios, a la fuente de lo sobrenatural, porque sabía que solo Dios podía devolverle lo que había perdido. Esa respuesta, esa palabra bien, fue la llave que abrió el milagro, porque cuando Eliseo escuchó eso, entendió que algo profundo estaba pasando. No era una mujer cualquiera, era una mujer con una fe que provocaba el cielo. Una mujer que no solo hablaba con su voz, hablaba con su espíritu. Y esa clase de fe conmueve a Dios. Hoy quiero preguntarte, ¿qué estás declarando sobre tu situación?
¿Estás repitiendo lo que ves o estás hablando desde lo que crees? ¿Estás permitiendo que tu boca siga el dictado del miedo o estás alineando tus palabras con las promesas de Dios? Porque puede que todo a tu alrededor se vea perdido. Puede que el diagnóstico sea malo, que la economía esté quebrada, que la relación parezca muerta. Pero si tu boca sigue diciendo bien, estás diciendo que confías en lo que viene, no en lo que pasó. Y no te equivoques, no todos podrán entender tu fe. Algunos te verán declarar palabras de esperanza y pensarán que estás fuera de la realidad. Pero tú no estás llamado a encajar, estás llamado a creer. Y si tu fe puede mantenerse firme en medio de la tormenta, entonces estás en el camino para ver la gloria de Dios. La mujer tsunamita nos enseña que no importa cuán rota esté la situación, si tu confesión sigue alineada al cielo, el final puede cambiar, porque no fue su dolor lo que movió el milagro, fue su fe. Y esa fe habló y dijo, bien, una sola palabra, dicha en el momento correcto, con el espíritu correcto, cambió todo. Así que si hoy sientes que perdiste algo irreemplazable, si el dolor te visita en silencio, si la ansiedad te quiere robar la fe, detente, respira y habla como quien sabe que Dios aún tiene la última palabra. Declara con firmeza, bien. No porque todo esté bien ahora, sino porque todo estará bien cuando Dios termine de obrar. Cálmate, confía. Lo que creías perdido para siempre, Dios lo puede restaurar. Y quizás, solo quizás lo hará después de escuchar lo que hoy sale de tu boca. Número 10. Herramientas para mantener la calma. La ansiedad es muchas veces una alarma espiritual. No siempre te das cuenta, pero cada vez que tu corazón se acelera sin razón, que tu mente se llena de suposiciones, que sientes que pierdes el control, es como si algo dentro de ti gritara, estás cargando algo que no te corresponde. Porque la ansiedad, según la perspectiva bíblica, no es simplemente una emoción, es una señal. Una advertencia de que has tomado en tus manos lo que deberías haber entregado a Dios. Filipenses 4, 6 y 7 nos da la receta exacta. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí lo tienes. No se trata de ignorar lo que te preocupa, se trata de aprender qué hacer con eso, porque la ansiedad nace cuando mantienes tus cargas en secreto, cuando las repites 1000 veces en tu mente, pero nunca las entregas verdaderamente en oración. Y aquí está la clave. No se trata solo de orar, se trata de orar específicamente. Cuando oras por todo en general, tu mente sigue preocupada por cada cosa en particular. Pero cuando nombras lo que te pesa, cuando dices, Señor, me preocupa esta entrevista, este diagnóstico, este silencio, este problema económico, entonces tu corazón empieza a descargarse. Dios no necesita información, Él ya sabe, pero tú necesitas expresión, porque al expresarlo, sueltas el control, y al soltarlo, dejas espacio para que su paz te visite. Esa paz no significa que el problema desaparece, significa que el problema ya no gobierna tu interior, porque la promesa no es que no tendrás luchas, sino que tendrás paz en medio de ellas. Una paz que no se puede explicar, que no responde a lógica, que no viene de que todo esté bien afuera, sino de que todo está entregado adentro. Porque mientras sigas reteniendo, controlando, forzando, no podrás descansar. Pero cuando entregas, cuando confías, cuando oras de verdad, entonces puedes respirar profundo y seguir. Y luego viene algo más poderoso, la gratitud. Porque la gratitud es el antídoto inmediato contra la ansiedad. Cuando agradeces por lo que ya tienes, tu alma deja de desesperarse por lo que aún no llega. No puedes estar agradecido y ansioso al mismo tiempo.
tu mente no sostiene ambas emociones. Por eso Pablo dice, con acción de gracias. No esperes sentirte agradecido para agradecer. Agradece primero y la gratitud se activará. Agradece aunque sea por las pequeñas cosas, porque ese acto simple puede ser el principio de una transformación profunda. Ahora bien, hay una diferencia importante entre hacer conocidas tus peticiones y hacer conocidas tus quejas. Dios no te rechaza por llorar. Él no se ofende por tu dolor, pero quiere que lo busques desde la fe, no desde la acusación. No es lo mismo decir, Señor, me duele este proceso, ayúdame, que decir, Señor, ¿por qué me abandonaste? Lo primero te acerca, lo segundo te cierra. Y muchas veces, en medio de la ansiedad, nuestras oraciones se convierten en reclamos más que en súplicas. Pero la paz no llega desde el reclamo, llega desde la rendición. Y hay algo que no puedes olvidar. Preocuparse es usar tu fe en negativo. Es imaginar lo peor, anticipar lo malo, creer que el desastre es inevitable. Pero orar es usar tu fe en positivo. Es confiar en que Dios está haciendo algo incluso cuando no lo ves. Por eso, cuando sientas ansiedad, haz esta pregunta. ¿Estoy alimentando la preocupación o activando la oración? Porque uno te roba la calma y el otro la restaura. Y sí, mantener una rutina de oración en momentos de crisis es vital. No puedes dejar que tu comunión con Dios dependa de si las cosas están bien o mal. La oración tiene que ser tu ancla, no tu salvavidas de emergencia. Porque si solo oras cuando todo colapsa, nunca tendrás estabilidad. Pero si oras constantemente, incluso en calma, entonces cuando la tormenta venga, tu paz ya estará en ti. Además, no subestimes el poder de meditar en la palabra. Cuando estás ansioso, tu mente necesita otro alimento, necesita promesas, necesita verdad, porque si no la llenas con lo que Dios dice, el enemigo la llenará con lo que teme. Memoriza versículos, escríbelos, repite en voz alta, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa repetición no es un ritual, es una renovación. Y recuerda que no fuiste diseñado para enfrentar tus preocupaciones solo. La comunidad de fe, tus hermanos, tu familia espiritual están ahí también para levantarte. A veces, hablar con alguien que cree contigo es suficiente para aliviar un peso. No te aísles, no luches en silencio. Dios te dio una familia espiritual por una razón. Así que la próxima vez que la ansiedad toque tu puerta, no entres en pánico. Respira, ora, entrega, agradece, habla la palabra y rodéate de fe, porque Dios ya te dio su receta para tener paz en la tormenta. Y si hoy lo que creías perdido parece alejarse más, no te desesperes. Cálmate y confía. La paz que necesitas ya fue prometida, solo necesitas aplicarla. Número 11. Testimonio de María, la restauración real. María nunca imaginó que lo que parecía el fin de su matrimonio sería en realidad el inicio de una historia de restauración escrita por la mano de Dios. Cuando su esposo se fue, no hubo una gran discusión, ni una traición escandalosa, solo una acumulación de heridas, silencios y distancias que, sin darse cuenta, los habían separado por completo. Fue como si un día despertara y todo lo que había construido con amor durante años simplemente ya no estuviera. Y en ese momento, todos los que la amaban le dijeron lo mismo. Déjalo ir, no vale la pena, haz tu vida. Pero algo dentro de ella, algo más profundo que el orgullo, más fuerte que el dolor, le susurraba, Dios no ha terminado con esta historia. Durante 7 años, María eligió no rendirse. No fue fácil. Hubo noches en las que lloró en silencio mientras abrazaba la almohada vacía. Días en los que ver a sus hijos preguntar por su padre le rompía el alma. Y aunque su entorno le repetía que era tiempo de rehacer su vida, ella seguía creyendo.
no por testarudez, sino porque cada vez que oraba sentía que Dios le decía: yo restauraré lo que parece perdido. Y esa promesa estaba respaldada por la Escritura. Jeremías 31:17 dice: esperanza hay para tu porvenir, dice Jehová. Y esa palabra fue como un ancla para su alma. María no vivía en negación. Ella sabía que su esposo estaba lejos, emocional y espiritualmente, pero decidió caminar por fe, no por vista. Y un día, en uno de esos momentos donde la fe se vuelve tan simple como profunda, le dijo a Dios: si tú te mueves, yo me muevo contigo. Esa frase marcó un antes y un después, porque cuando entregó el control, cuando dejó de intentar forzar el regreso de su esposo y simplemente se alineó al mover de Dios, las cosas empezaron a cambiar. Lentamente, imperceptiblemente. Primero fueron señales pequeñas, un mensaje inesperado, una visita breve, una conversación amable después de años de tensión. Y entonces, un día, su esposo regresó. Pero no volvió el mismo hombre que se había ido. Volvió transformado, volvió más humilde, más presente, más lleno de Dios. María me lo dijo con lágrimas en los ojos. Lo que más me sorprendió no fue que Dios restaurara mi matrimonio, fue que lo hiciera mejor de lo que era antes. Porque no se trataba solo de que su esposo regresara, sino de que regresara con el corazón renovado. Se convirtió en un mejor padre, un líder espiritual para su familia, un hombre que reconocía sus errores y que amaba con madurez. Y lo más poderoso de todo fue ver cómo sus hijos, que crecieron entre oraciones y promesas, se convirtieron en testigos vivos de que Dios puede restaurar lo que el mundo da por perdido. Durante esos 7 años, María no estuvo inactiva. Mientras él estaba lejos, ella fue siendo transformada por dentro, su fe creció, su carácter fue fortalecido, su dependencia de Dios se volvió total. Esos años no fueron desperdicio, fueron preparación. Ella aprendió a orar no desde el dolor, sino desde la confianza. Aprendió a interceder sin desesperación. Aprendió a descansar en la voluntad de Dios, incluso cuando no entendía el proceso, ni su familia creía. Sus padres, sus hermanos, sus amigos, todos pensaban que estaba aferrada a un imposible. Pero ella decidió escuchar a la voz del cielo, no a las voces de la tierra. Y aunque hubo días en los que su humanidad dudó, su espíritu se sostuvo, porque cada lágrima fue convertida en semilla, cada noche de soledad fue convertida en altar, y cada vez que alguien le decía que era ilusa, ella respondía con una frase sencilla: yo sé en quién he creído. Hoy su testimonio ha impactado a muchos, porque no solo fue restaurada su familia, también fue restaurada su fe, y a través de su historia, otros matrimonios rotos han comenzado a creer otra vez, porque Dios no solo restaura casas, Dios restaura corazones. Y cuando lo hace, no los deja como antes, los hace nuevos, mejores, más fuertes. Si tú estás pasando por una crisis familiar, si sientes que todo está perdido, si ya nadie cree contigo, escucha esto: lo que creías perdido para siempre, Dios lo puede restaurar. No te digo que lo hará exactamente como esperas, pero sí te aseguro que si entregas el proceso, si oras con sinceridad, si permites que tu fe sea más fuerte que tu dolor, entonces Dios puede escribir un nuevo capítulo, porque con Él nunca es el final. Siempre hay esperanza para tu porvenir. Cálmate, confía. Aunque todo parezca roto, Dios no ha terminado, y así como hizo con María, también puede hacerlo contigo. Su amor restaura lo que parecía irrecuperable y lo hace mejor de lo que imaginabas. Número 12. Visualizando tu restauración. Cierra los ojos por un instante, respira profundo. No necesitas entender todo, solo necesitas estar presente, porque en este momento Dios está haciendo más de lo que puedes ver.
Tal vez no ha cambiado nada afuera, pero por dentro todo está comenzando a transformarse, porque así es como Él trabaja, desde lo invisible hacia lo visible, desde lo profundo hacia lo evidente, desde el espíritu hacia lo natural. La restauración que tanto esperas ya comenzó no el día que viste un cambio, sino el día que decidiste creer. Ezequiel 36:26 dice: «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros». Esa es una promesa viva, no solo una metáfora, no solo poesía bíblica, es una cirugía espiritual. Mientras tú llorabas, Dios ya estaba preparando el bisturí de su amor para quitarte ese corazón endurecido por la decepción, por el abandono, por la culpa, por el miedo. Y está poniendo en ti uno nuevo, uno que vuelve a sentir, que vuelve a confiar, que no tiene miedo de amar otra vez. Porque tu restauración no es solo que algo vuelva, es que tú seas capaz de recibirlo cuando vuelva. Tal vez no lo habías notado, pero cada vez que elegiste no rendirte, cada vez que hablaste fe, aunque todo dolía, cada vez que oraste sin ver resultados, tu espíritu fue fortalecido, como un músculo que se activa en el esfuerzo. Estás más fuerte hoy que ayer, más sensible a la voz de Dios, más consciente de tu dependencia, más preparado para lo que viene, porque el proceso no te está destruyendo, te está rediseñando. No te está quitando fuerza, te está renovando desde adentro. Y aunque ahora todo parezca en pausa, aunque todavía haya silencio, eso no significa que nada esté pasando. Todo lo contrario. A veces el cielo trabaja en completo silencio para poder afinar detalles que tú no podrías entender. El silencio de Dios no es ausencia, es profundidad, es concentración, es diseño, es Él trabajando en lugares que tú ni siquiera sabías que necesitaban restauración. No te distraigas con lo que no escuchas, porque mientras tú esperas en quietud, Él está ordenando todo lo necesario para que tu restauración sea completa, sin errores, sin parches, sin repeticiones del pasado. Imagina esto por un momento. Cierra los ojos. Visualiza ese lugar roto dentro de ti, esa parte que creías perdida para siempre. Y ahora ve cómo Dios pone su mano sobre esa área y comienza a soplar vida. Sientes cómo algo se reordena, cómo algo que estaba muerto empieza a latir otra vez. No es emocionalismo, es tu espíritu recordando que hay esperanza. Es el cielo diciéndote, no está perdido, está en proceso. Hay cosas que se rompieron y no deben volver tal como eran, porque Dios no está interesado en devolverte lo mismo. Él quiere darte algo nuevo, mejor, más maduro, más sano, más lleno de su presencia. La relación que viene no será como la de antes. El corazón que estás recibiendo no será igual al que tenías. El propósito que está renaciendo será más grande que el sueño que perdiste, porque Dios no solo restaura, Él mejora, Él eleva, Él transforma. Y un día, tal vez más cerca de lo que imaginas, mirarás atrás y ni siquiera recordarás el dolor como lo haces hoy. Será como esa mujer que después de dar a luz ya no se enfoca en el sufrimiento del parto porque tiene en brazos la promesa viva. Así será contigo. La alegría de lo que Dios hará será tan fuerte, tan clara, tan gloriosa, que el proceso perderá su peso. No porque no dolió, sino porque ya no define lo que eres. Porque la gloria de tu restauración será mayor que la herida de tu pérdida. Tu historia no terminó en el momento de la caída. Está apenas entrando en su capítulo más poderoso, porque cada lágrima, cada oración, cada noche de soledad está siendo recogida por Dios. Nada ha sido en vano. Él lo está usando todo. Y lo más hermoso es que la persona que está saliendo de este proceso es mucho más fuerte que la que entró, más sabia, más compasiva, más llena de amor, más parecida a Jesús. Así que sigue visualizando, no con la mente, sino con el corazón.
Mira cómo todo lo que parecía destruido está volviendo a su lugar, pero esta vez, con un diseño mejor. Siente cómo tu alma empieza a descansar, cómo tu espíritu empieza a confiar. Porque ya no se trata de esperar algo externo, se trata de aceptar que Dios ya empezó su obra dentro de ti. Y si lo empezó, Él lo terminará. Cálmate, confía, no porque todo esté perfecto, sino porque aquel que prometió no falla. Tu restauración no es una ilusión, es una promesa en construcción. Y estás más cerca de verla con tus ojos, porque ya empezó a formarse en tu espíritu. Número 13. Llamado a la declaración de fe. Tu restauración no comienza cuando lo ves, comienza cuando lo declaras. Porque la fe verdadera no espera evidencias para hablar. Habla para que las evidencias aparezcan. Hebreos 11:1 lo dice con claridad. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa certeza, esa convicción, necesita tener voz. Porque lo que tu corazón cree, tu boca lo debe anunciar. No como quien desea, sino como quien sabe, como quien ha recibido una promesa y la sostiene con palabras cargadas de autoridad espiritual. Tus palabras no son sonidos vacíos, son decretos, son semillas, son instrumentos. Cuando declaras restauración en medio del caos, estás activando el cielo, estás dándole forma a lo que en lo natural aún no existe, pero en el mundo espiritual ya está completado. Tus declaraciones de fe son como martillos que rompen la resistencia de lo imposible. Cada vez que dices, mi restauración ya está en proceso, estás desgastando las estrategias del enemigo, estás frustrando sus planes, estás creando un espacio donde el Espíritu de Dios puede operar sin restricciones. La fe no es un sentimiento, es una postura, es mirar una realidad rota y decir, sé que no se ve, pero Dios ya lo dijo, y si Él lo dijo, entonces ya es mío. Por eso, cuando tú hablas, no estás inventando, estás repitiendo lo que el cielo ya decretó sobre ti, y cada palabra de fe que sale de tu boca va creando una atmósfera donde los milagros se sienten cómodos, donde la duda se retira, donde la esperanza respira, porque tus palabras son como puentes, conectan lo que Dios tiene con lo que tú estás esperando. Y hay algo más poderoso aún, cuando tú declaras en comunidad, el poder se multiplica. Porque la fe individual tiene fuerza, pero la fe colectiva crea avivamiento. Cuando tú dices, Dios me va a restaurar, y otro dice, yo también lo creo, y otro más añade, y yo ya lo recibí, se forma un eco espiritual que retumba en los cielos. Una cadena de declaraciones que activan una respuesta divina. Dios se mueve en medio de un pueblo que cree, que habla, que no se avergüenza de decir en voz alta lo que su espíritu ya tiene por seguro. Por eso, este momento es más que un video. Es un altar, es un llamado, es una invitación a declarar lo que tu fe ya sostiene. Y te lo digo con todo mi corazón, no te calles. No te quedes esperando ver para hablar. Habla, profetiza, decreta. Usa tu boca como una espada, porque la lengua tiene poder. Poder para bendecir o para estorbar. Poder para acelerar o para retrasar. El mismo Dios que te dio promesas, te dio una voz para confirmarlas. Úsala. Y cuidado con las palabras de duda. Porque así como la fe activa el cielo, la duda puede bloquear lo que está en camino. Cada vez que dices, no sé si esto es para mí, o creo que ya no hay solución, estás abriendo espacio para que el enemigo se acomode en tu mente. Pero si decides llenar tus días con declaraciones de fe, tu atmósfera cambiará, tu casa cambiará, tus pensamientos cambiarán. Porque la fe no solo cambia lo externo, transforma lo interno primero. Mira los testimonios, escucha las historias de quienes ya vieron su milagro.
No te compares, no te frustres, tómalas como señales. Cada vez que alguien cuenta cómo Dios restauró su salud, su matrimonio, sus finanzas, su propósito no es casualidad. Es una profecía visual de lo que viene para ti. Porque Dios no hace acepción de personas. Lo que Él hizo con uno puede hacerlo contigo. Solo necesita que creas y que hables. Y ahora quiero que participes activamente, porque esto no es solo para oír, es para declarar, es para activar, es para sellar lo que crees. Así que escribe en los comentarios, ahí donde estás. Mi restauración ya está en proceso, la recibo por fe. Escríbelo como quien firma un acuerdo con el cielo, como quien pone su nombre debajo de una promesa eterna. No es un comentario más, es un decreto, y el cielo está registrando lo que tú estás diciendo con convicción. No te calles más, no dejes que el enemigo silencie tu fe. Este es tu momento para profetizar sobre tu vida. Declara restauración sobre tu familia, sobre tu cuerpo, sobre tus emociones, sobre tus sueños. Aunque no veas nada, aunque todo diga lo contrario, aunque parezca loco, porque así funciona la fe. Habla desde la promesa, no desde el problema. Habla desde lo que Dios dijo, no desde lo que el mundo muestra. Y verás cómo tus palabras cargadas de verdad comenzarán a atraer lo que aún no ves. Cálmate, confía y habla, porque lo que hoy declares con tu boca, mañana lo contarás como testimonio. Y cuando llegue ese día, porque va a llegar, mirarás atrás y dirás, todo comenzó cuando decidí creer y declararlo. Así que hoy no te vayas en silencio, declara, porque tu boca profetiza lo que tu corazón ya creyó, y lo que tu fe afirma hoy pronto será tu realidad vivida. Número 14. El pacto eterno de restauración. ¿Sabías que lo que Dios ha prometido sobre tu vida no está sostenido por emociones, por circunstancias o por tu comportamiento, sino por un pacto eterno que Él mismo firmó contigo? Sí, contigo. No con una versión perfecta de ti, no con una versión más madura, sino contigo, tal y como estás hoy. El pacto de restauración que Dios hizo a tu favor no fue un gesto simbólico, fue un acto legal, sellado en el cielo con su propia palabra y confirmado con la sangre de Cristo. Y cuando Dios firma algo, no hay fuerza en el universo que lo pueda cancelar. Las promesas pueden cambiar con el tiempo si son humanas. Pero cuando Dios habla de pacto, habla de un compromiso irrevocable. Es como si Dios hubiera escrito en el acta eterna del cielo, «Este hijo mío será restaurado». Y esa firma, ese decreto, no depende de cuántas veces te equivocaste, ni de cuántos errores cometiste en el camino. Depende solamente de su fidelidad, que es perfecta y eterna. El Señor no necesita motivación para cumplir lo que dijo. Su amor es la garantía, su misericordia, la cláusula que lo sostiene, y su carácter fiel, el fundamento legal de que todo lo que Él ha prometido se va a cumplir. Mira lo que dice Isaías 54:10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. En otras palabras, incluso si el mundo se desmorona, incluso si todo lo que te rodea se tambalea, hay algo que no se moverá jamás, el pacto que Dios hizo contigo. ¿Y sabes qué significa eso? Que tu restauración no está en duda, está asegurada, está resguardada en un pacto que no puede ser invalidado por tu pasado, ni interrumpido por lo que estás viviendo hoy. El enemigo ha tratado de convencerte de que tu historia ya no tiene solución, que lo que perdiste no volverá, que el tiempo ha vencido la promesa. Pero escúchame bien, Satanás no tiene acceso al documento que Dios firmó. Él no puede romper un pacto en el que no participó. No tiene autoridad legal en esa área, y aunque intente sembrar duda, solo Dios tiene la última palabra sobre tu destino.
Tu restauración no depende de tus méritos, sino del pacto que Él estableció. Y si lo firmó, se cumplirá. Dios no está esperando que seas perfecto para cumplir lo que prometió. Él solo espera que lo creas. La parte que te corresponde no es cargar con culpa ni intentar ganarte su favor. Tu parte es decir, Señor, yo recibo el pacto que hiciste conmigo. Yo creo que me restaurarás, aunque ahora no vea el cómo. Y desde ese momento, el pacto comienza a activarse visiblemente en tu vida, porque lo que ya fue decretado en lo invisible, tarde o temprano se manifiesta en lo tangible. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que este pacto no solo cubre tu restauración final, sino también todo tu proceso. Cada día que pasas esperando, cada lágrima que derramas, cada silencio que atraviesas, todo eso está cubierto por cláusulas de gracia, de protección, de esperanza renovada. Dios no solo quiere devolverte lo que perdiste, quiere protegerte mientras lo hace. Su pacto es integral, cubre tu mente, tu corazón, tu entorno, tu familia, tu futuro. Y no solo eso, incluye una cobertura especial para tus generaciones. Los testigos del pacto son los ángeles que te acompañan a diario. El cielo fue testigo de ese momento eterno donde Dios firmó sobre ti. No se apartará de ti mi misericordia. Y como todo pacto, esto deja una huella espiritual. Tu nombre quedó registrado como alguien con restauración garantizada. Y aunque tú no puedas ver ese documento, tu espíritu lo sabe. Por eso, a pesar del dolor, algo dentro de ti se sigue levantando cada día con una chispa de fe. Porque tu espíritu recuerda lo que tu mente ha olvidado, que Dios firmó un pacto contigo y lo va a cumplir. No importa cuántos años hayan pasado, el tiempo no debilita el pacto. Al contrario, lo fortalece, porque mientras más tiempo pasa, mayor será la gloria de lo que viene. Dios no es un Dios que llega tarde. Él es un Dios que llega justo cuando la restauración ya no se puede atribuir a nada más que a su poder. Él quiere que cuando veas lo que ha hecho en tu vida, no tengas duda de que fue Él y solo Él. Y tu testimonio será tan fuerte, tan visible, tan poderoso, que servirá como prueba pública de que Él todavía cumple lo que promete. Hoy quiero que lo creas con todo tu corazón. Hay un pacto legal entre tú y el cielo, y ese pacto no se puede anular, ni por tus errores, ni por tu debilidad, ni por lo que piensen los demás. Dios no firma cosas por emoción, Dios firma por convicción, y si Él se comprometió contigo, entonces nada podrá impedir que lo que parecía perdido vuelva a ti multiplicado y transformado. Así que calma tu corazón, confía en el pacto, aférrate a la verdad de que Dios no olvida, no se retracta, no abandona. Tú no estás esperando en el aire, estás esperando en base a un contrato eterno, un contrato que fue sellado con la sangre de Jesús y que ya tiene tu nombre escrito con tinta celestial. La restauración que esperas no es una ilusión. Es una certeza firmada por el Dios que no puede mentir. Y si lo dijo, lo hará. Número 15. Bendición final y comisión. Jehová te bendiga y te guarde. Que su mano poderosa te sostenga en medio del proceso que estás atravesando. Que cada paso que des en esta etapa de restauración esté acompañado por su favor sobrenatural. Aun cuando no entiendas el camino, que sepas que no caminas solo. Que su espíritu te guíe, que sus promesas te sostengan y que su amor te cubra como un escudo contra la desesperanza. Porque cuando Dios comienza una obra, Él mismo se encarga de terminarla. Y si te prometió restauración, también te dará la fuerza y la paz para atravesar cada fase sin rendirte. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que tu corazón no olvide ni por un segundo que eres visto, amado y cuidado. Que en medio del silencio aparente recibas señales celestiales de que el cielo no se ha olvidado de ti. Que recibas llamadas inesperadas, puertas que se abren, palabras precisas,
sueños que confirman, personas que llegan como mensajeros para recordarte que Dios está cerca. Que cada día, por pequeño que parezca, venga marcado por una confirmación clara. Dios está contigo, sigue trabajando, y no se ha apartado ni un segundo de tu causa. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, que aunque el mundo se agite a tu alrededor, tú camines con calma. Que aunque el diagnóstico no cambie, aunque el banco no llame, aunque el corazón de esa persona aún no se ablande, tú tengas paz. Paz que no se puede explicar, que no tiene lógica humana, pero que viene directamente del trono de la gracia. Una paz que te permite dormir en tormenta, sonreír en la espera, cantar en el valle, porque sabes que Dios está en control y que lo que parecía perdido está en proceso de ser restaurado, y que seas comisionado hoy como testimonio viviente de la restauración divina, porque tú no eres solo un espectador del milagro, eres parte activa del plan de Dios. Lo que viviste no fue en vano. El dolor que soportaste, las lágrimas que derramaste, el silencio que atravesaste, todo eso tiene propósito. Y cuando la restauración se manifieste en tu vida, porque lo hará, no será solo para ti, será para otros, para aquellos que están a punto de rendirse, para los que necesitan ver con sus propios ojos que Dios todavía interviene, que todavía transforma, que todavía devuelve lo que el enemigo robó, que esta bendición se active desde hoy, no mañana, no cuando todo esté resuelto, hoy, que empieces a notar los primeros movimientos del cielo a tu favor, que lo que estaba estancado comience a fluir, que lo que estaba cerrado comience a abrirse, que lo que parecía muerto comience a revivir, y no solo que lo veas, sino que lo reconozcas como obra de Dios. Que no confundas casualidades con propósito, que entiendas que todo lo que se alinea ahora a tu favor es evidencia de que Dios está acelerando tu proceso, que tengas ojos espirituales abiertos para ver esas señales, porque Dios está hablando, está mostrando, pero necesitas estar atento. A veces lo hace en lo simple, en una conversación, en una predicación, en una canción. Que no se te pase por alto lo que Él está usando para confirmar que la restauración ya comenzó. Que tu discernimiento se agudice, que tu corazón se mantenga sensible y que tu fe se mantenga firme. Que tu familia sea testigo directo de su fidelidad. Que vean tu transformación, tu constancia, tu paz. Que digan, no sé cómo sigue sonriendo, pero hay algo diferente en él, en ella. Y que ese algo sea la presencia de Dios restaurando desde dentro hacia afuera. Que tu testimonio se siembre en sus corazones como una semilla de fe que dará fruto por generaciones. Porque tu proceso también es parte del milagro de los que te rodean. Ellos están viendo lo que Dios está haciendo contigo y su fe se está activando. Que tu nombre sea recordado en los cielos como alguien que no se rindió. Que los ángeles puedan decir, ese fue valiente, esa creyó hasta el final. Ellos sostuvieron la promesa cuando nadie más lo hacía. Que tu historia se escriba como ejemplo de fe real, de una fe que no necesita entenderlo todo, pero que lo cree todo. Que confía cuando todo grita que ya no hay esperanza, y que por esa fe Dios hizo algo que nadie más podía hacer, y finalmente, que esta bendición no se quede solo en ti, que la multipliques, que no la guardes en silencio, que lleves esta esperanza a quien la necesite, a los que están a punto de tirar la toalla, a los que sienten que ya no vale la pena seguir creyendo. Diles que sí vale la pena, diles que Dios restaura. Diles que tú eres prueba viviente de que no es tarde, de que aún hay esperanza, de que lo que parece perdido no está perdido para siempre. Dios lo está guardando para el momento exacto. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Que todo lo que acabas de escuchar se selle en tu espíritu. Que tu fe se fortalezca.
Que tu paz crezca, que tus ojos vean y que cuando la restauración llegue, porque va a llegar, no se te olvide este momento, este día donde decidiste calmarte y confiar. Amén. Este no fue solo un video, fue una conversación entre tu alma y Dios. Fue ese momento exacto en el que el cielo te recordó que no estás estancado, estás siendo preparado, que no estás olvidado, estás en el tiempo perfecto de aquel que nunca llega tarde. Lo que parecía detenido, en realidad estaba siendo trabajado desde lo invisible. Hoy algo se movió dentro de ti. Tal vez aún no veas el cambio por fuera, pero ya comenzó por dentro. Cuando decides creer aunque no veas nada, cuando eliges confiar en lugar de rendirte, el cielo lo nota. Y es ahí donde comienzan los verdaderos milagros, no porque tú hiciste algo grande, sino porque te rendiste en confianza total. Sigue orando, incluso cuando parezca que nadie escucha. Sigue adorando, incluso cuando el corazón esté cansado. Sigue declarando vida, incluso en medio del desierto. Porque cada vez que lo haces, estás abriendo camino para que Dios se mueva con poder. Y antes de salir, no guardes este mensaje solo para ti. Compártelo con alguien que necesite esperanza. Sé ese canal por el cual Dios toca a otros corazones. Y mientras lo haces, recuerda esta verdad. Lo que parecía estancado, Dios ya lo está activando. Solo cree, lo mejor aún está por venir.